Shalom. Una vez más, desde la ciudad de Jerusalén, nos encontramos con ustedes para compartir palabras de Torah, Besirata Dishmaya, y en esta ocasión, ya en el mes de Nisan, queremos compartir con ustedes un estudio acerca de la fiesta de Pesaj y cómo es que esta se llevaba a cabo en los tiempos del Bet HaMikdash, que prontamente lo veamos reconstruido. Y bueno, para los que no conocen, la fiesta de Pesaj, el Corbán de Pesaj, fue una de las primeras mitzvot que Hashem entregó al pueblo. Y si ponemos atención en los detalles de los mitzvot, es el único Corbán que tiene 17, que abarca 17 mitzvot. Un Corbán que tiene 17 mitzvot, 17 ordenanzas que cubren y que van en función de él. Tenemos que guardarlo desde el 10 hasta el 14, sacrificarlo en el día 14, hay que comerlo asado, no puede ser mebushal, cocinado en olla con agua, tiene que comerse con hierbas amargas, y así 17 detalles tiene, que no tiene ningún otro corbán, solamente este. Y nuestros sabios nos explican que es uno de los ejemplos en los que podemos ver en el Corbán de Pesaj las señales de la redención, de la Geulah. Dicen los sabios de Mizraim, la primera redención que tuvimos como pueblo, aprendemos para la redención que llegó después y la última, la que estamos esperando aún. De todas las redenciones las aprendemos de Mizraim y en especial también del Corbán de Pesaj. Algo muy interesante que cabe destacar y que muchas veces pasa por alto es que en Mizraim estaban en una tierra llena de tumá, una tierra llena de idolatría. Y sabemos bien que las culturas antiguas tenían un amplio conocimiento y dominio del conocimiento de tumá, de la astrología y cómo la usaban en sus beneficios y todo el tipo de hechicería. Es una de las razones por las que Hashem le manda al pueblo de Israel sacrificar un cordero en el mes de Aviv para que ellos, de forma física en este mundo, de forma terrenal, den un símbolo a esta gente hechicera, esta gente que creía en la influencia de las estrellas para su bien. Y en el mes en el que empieza el siglo astral, ¿qué es lo que el pueblo de Israel sacrifica? Un carnero, que es la constelación que domina en ese momento en el cielo. En Aviv, en el mes de Aviv, en el mes en el que se sacrifica el cordero de Pesaj, la primera vez, dominaba en el cielo la constelación de Aries, que es un carnero justamente. Entonces, a través de este acto, el pueblo de Israel dice: mira, lo que para ti es motivo de fuerza, yo lo sacrifico y me lo como. Por eso explican en la Torah misma, en el libro de Bereshit, que cuando llega la familia de Yosef a Egipto, Jacob y sus hijos, les dice: es para los egipcios, dice, es abominable el que cría corderos, el que cría ganado. ¿Por qué? Porque para ellos el ganado es un símbolo de deidad. Vemos aquí el nivel que tiene el pueblo de Israel cuando sacrifica este cordero, cómo se entregan a Hashem y confían en la ordenanza que les da de sacrificar este cordero, justamente algo que es símbolo de poder para este pueblo. Entonces dicen, desde ese momento el pueblo de Israel ya demuestra su emuná en Hashem. ¿Por qué? Porque en estos 4 días que guardan el cordero, el pueblo de Egipto los está viendo, dicen: vas a sacrificar a un semidios. ¿Qué estás haciendo? La idolatría. La idolatría de ellos va a ser muerta a manos del pueblo judío. Y de ahí hay un midrash que dice que solamente una quinta parte del pueblo de Israel salió de Egipto, porque las otras 4 quintas partes tuvieron miedo de sacrificar este cordero. Bueno, esto lo usamos como introducción y tal vez en el transcurso de la fiesta ahondemos más en ese tema. Y también quería compartirles con ustedes, como dije,
lo que era la experiencia del Corbán de Pesaj en la época del templo. Y para eso voy a traerles un escrito que está en el Talmud de Pesajim, donde se habla sobre el Corbán de Pesaj. Tiene 10 capítulos. Y en una página trae a cuenta que en los días de Agripas, el rey quería saber cuántos judíos subían a Jerusalén, para el Corbán de Pesaj. Sabemos bien que para el pueblo judío hay 3 fiestas de peregrinaje para llegar hasta esta ciudad santa, y era la fiesta de Pesaj, de Shavuot y de Sukkot. Y por eso quería saber Agripas cuántos judíos llegaban en esta época a Jerusalén. Se le explica a Agripas que es una prohibición de la Torá de Hashem contra el pueblo de Israel, pero los sacerdotes y los rabinos le dan una solución. Dicen, mira, podemos ver un aproximado de cuánta gente había aquí. Y entonces dicen, vamos a contar cuántos riñones quedan de los sacrificios. Y con eso podemos tener un estimado de cuánta gente había aquí. Escriben en el Talmud que ese año contaron 1.200.000 riñones de cordero, lo que nos quiere decir que hubo 600.000 sacrificios de Pesaj en ese año. Algo que es muy importante remarcar, que en esa época, desde que se entra a la tierra de Israel, el Corbán de Pesaj solamente se sacrifica en Jerusalén. Así lo dice en el 5.º libro de la Torá, Bamidbar, en los Devarim, que en español es Deuteronomio. Dice que una vez que estemos asentados, solamente se podrán hacer sacrificios para Hashem en Jerusalén. Entonces, todo aquel que quiere sacrificar el Corbán de Pesaj tiene que venir a Jerusalén a sacrificarlo. Regresamos, habían 600.000 corderos sacrificados en ese día. Pero recordemos que una de las mitzvot que está con el Corbán de Pesaj es que no puede quedar nada de él para la mañana, y lo que quede se tiene que quemar. Entonces se hizo una ordenanza rabínica para que se sumaran más de 10 personas a comer un solo cordero. El mínimo de personas asociadas a un solo cordero eran 10. Entonces los sabios le dicen al rey Agripas, tenemos 600.000 corderos, por lo menos cada uno de ellos lo van a comer 10 personas. Quienes han podido comer un cordero, en México es muy común hacer un asado que se llama barbacoa, que no es la barbacoa americana de Estados Unidos, sino que matas un cordero, metes en un horno y lo sacas prácticamente completo, sin agregarle nada, y hasta 100 personas pueden comer de él. Pero los sabios le dicen, mira, por lo menos cada cordero tiene 10 personas asociadas. Así que sacan cuentas que en ese año hubo por lo menos 6 millones de personas en Jerusalén comiendo el Corbán de Pesaj. Ahora, si ustedes conocen Jerusalén, la ciudad antigua era más o menos de ese tamaño. Entonces meter 6 millones de personas en esa ciudad es algo complicado. Hoy somos casi 1.100.000 y hay tráfico y congestión en todas partes prácticamente, pero imagínense en un periodo de 5 días meter 6 millones de personas en un espacio tan pequeño. Y sobre eso nos escriben los sabios y dicen en el tratado de Pirkei Avot, dicen, nunca hubo en Jerusalén un acontecimiento de que uno le dijera a su hermano, muévete de aquí porque me falta espacio. Dice, a pesar de que es un espacio pequeño, había espacio para todos. Dice, y cuando estaban en la Azara, en el día de Yom Kippur, y se tenían que posternar todos al piso, dice, había espacio para todos y a nadie le faltaba espacio. Jerusalén y el templo eran un lugar que las reglas del espacio y el tiempo no regían para ese lugar. En otro momento tal vez profundizaremos acerca de esto, pero continuemos con el Corbán de Pesaj. 600.000 corderos se sacrificaron, y tengan en cuenta que la hora del sacrificio es entre que el sol llega a la mitad en el cielo hasta que llega a el horizonte para ocultarse. Y en esta época en Jerusalén son aproximadamente 4 horas y media en la que transcurre eso. O sea que en 4 horas y media tuvieron que sacrificar 600.000
corderos de Pesaj. Eso nos da un estimado, hagan las cuentas, de que prácticamente cada minuto se sacrificaban 2.222 corderos por minuto. Luego de sacrificarlos, tenían que meterlos al horno. Tuvo que haber hornos para todos esos 600.000 corderos. Y tuvo que haber matzá y vino para toda la gente que estaba aquí. Y había gente que justamente venía en Pesaj, traía todos los corderos por alguna transgresión que había hecho, por alguna promesa que había hecho, por alguna alegría que había tenido. Todos esos corderos los traían, pero esos no podían ser corderos de Pesaj. En Pesaj tenían un cordero y, digamos, para el resto de la semana de la fiesta tenían sus demás corderos de sacrificio. Un detalle más es que este día, antes de la noche de la comida de Pesaj, del Seder, de la ingestión del Corbán, es el único día en el que los sacerdotes no recibían sacrificios extras como estos de transgresión o promesas. ¿Por qué? Porque estaban tan ocupados con tantos sacrificios de Pesaj que no podían darse la oportunidad de recibir todos estos sacrificios de las demás personas. Así que los guardaban para los días intermedios de la fiesta de Pesaj. Un detalle más es que en esa época se podía comer el Corbán de Pesaj en las murallas de Jerusalén, en los techos de las casas, en todas las recámaras. Y de hecho el Talmud nos relata que podía ser, si el salón era muy grande, que lo dividían para dos grupos. Dice, pero todos los grupos tienen que estar viendo hacia el centro, no puede nadie voltearse o salir. Hay un mandamiento, una mitzvah que dice que el Corbán no puede salir del lugar en el que se está comiendo. Entonces tú no podías ir de este grupo a este otro grupo, tenías que quedarte siempre en tu grupo para consumir tu Corbán de Pesaj. Be'ezrat Hashem, que este estudio nos ayude a adentrarnos en la virá, en el ambiente de Pesaj, que estamos a unos días de poder celebrar nuevamente la fiesta, que Be'ezrat Hashem, con la bendición de Hashem, podamos prontamente celebrarlo en el templo, en el Beit HaMikdash, con los Kohanim, los Leviim, el pueblo de Israel y las naciones acompañándonos, acercarnos a Hashem nuevamente como Él quería en esta tierra, que es la que designó para los hijos de Israel. Desde la ciudad de Jerusalén les enviamos un saludo de paz a todos los que nos escuchan, refuah shlema, curación completa y buenas noticias para los pueblos de la tierra, y para las personas que han perdido un ser querido, que tengan consuelo desde el cielo. Desde la ciudad de Jerusalén nos despedimos por el momento y los esperamos por un nuevo encuentro de Torah. Shalom.